Y esto es Elegidos con Propósito. ¿Cómo está, hermano Joan? Bien, mi hermano, ¿usted cómo está? ¿Todo fino? Bueno, gracias a Dios, bien, chamo. Gracias a Dios, mi Para la hermano. gloria de Dios. Así es, Bueno, teníamos pendiente hablar de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, correcto. ahorita en diciembre este, sucedieron algunas cosas, estábamos mejorando otras cosas y Así bueno, es. el Señor no nos permitió realizar la grabación en diciembre. Y bueno, esta es para Él, toda la gloria es del Señor Amén. y debemos, digamos, hacer las cosas conforme a su voluntad. Así es, mi hermano. Bueno, aparte de comer mucha yaca, ¿no? También. Y Yo lo veo a usted como pernil. más gordito. Sí, ¿verdad? Ese es para la temporada de diciembre. Sí, ahora hay que Sí, ponerse a ahora, cuenta en este momento, hermano. claro, hay que hacer Gloria a Dios, ejercicio. gloria a Dios. Pero bueno, sí, teníamos pendiente, primeramente con el Señor, de lo Ujú. que era hablar de este tema. Sí, así es. Y Dios conoce, pues, que estaba en nuestros planes. Y bueno, ha sido el tiempo de Dios que sea ahorita en este momento. Sí. Sin embargo, ese tiempo realmente no lo hemos desaprovechado, sino que básicamente también han salido nuevos proyectos de elegidos. Correcto. Si Dios lo permite, también vamos a comenzar a realizar algunas grabaciones Claro musicales, que ¿no? sí, mano, eso viene pronto ya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, esperando entonces que todo se organice y poniéndole estos Amén. planes al Señor, porque sin Él nada somos. Pero Así sin es. embargo, Él fue que nos colocó esta inquietud en nuestro corazón para también hacer este tipo de proyectos, ¿no? Eso es lo Así, importante. así como es este podcast, igual va a ser el proyecto musical, todo para la gloria de Dios. Amén, Nosotros amén. realmente somos unos simples instrumentos y creo que Eso es lo que somos, mano. el Señor quiere en estos tiempos, ¿no? De alguna forma llegarle a un sector de la juventud, ¿no? Que básicamente mientras nosotros nos dejemos usar, Él va a tocar las armas que sean necesarias, ¿no? Así es, así Y es. entonces, bueno, aquí estamos Más dispuestos nada. para todo sea para su gloria. Amén, amén. Así es, sabes que, bueno, hoy justamente vi un video en Instagram, ¿no? Ok, Y lo creo que lo publiqué en las historias y eso. Y hablaba sobre referente a las músicas y todo eso, ¿no? amén. Y decían bueno, que muchos piensan que lo que son estos géneros musicales no fueron hechos para el Señor. Y en cierto sentido es verdad. Ok, Por lo menos unos ritmos fueron hechos por protesta, otros por drogas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay un rapero venezolano llamado Beneco. ok. Y bueno, vamos a aprovechar este momento para ver. Bueno, está bien, un saludo a Beneco. Un saludo, mi hermano. Entonces, este hermano, ¿verdad? Hace rap cristiano y hace trap Gloria cristiano a Dios, gloria a Dios. y está haciendo el trabajo pues, de predicar el evangelio Claro. a través de la música. Y este varón decía algo muy cierto y muy real, que como estos géneros no fueron hechos, como quien dice, para el Señor, eso es cierto, pero tampoco la cruz. La cruz tampoco fue hecha para el Señor, pero aún así, ¿verdad? La cruz representaba maldición Claro. y Dios transformó esa maldición en bendición, que es para nosotros. Entonces es un ejemplo muy claro, ¿no? De que si estos ritmos musicales no fueron hechos directamente para Dios, pero ¿qué hace un hijo de Dios cuando toca una cosa inmunda? Lo santifica. Amén, Entonces amén, así es. es realmente así, pues. Claro. Entonces, bueno, Claro, claro, básicamente yo lo veo desde otro punto de vista, yo lo veo desde un punto de vista, digamos, más, es un punto de vista espiritual. Y claro, es tremendo. Cuando nosotros vemos las cosas de manera espiritual, wow, es tremendo. Sin embargo, para verlo un poco más normal, digamos, del punto de vista del plano terrenal, ¿sí? Yo lo veo desde este punto de vista. Fíjate que ¿cuál, hermano? cuando un chamo, un joven, Ok. 12, 13, Un 14 en adelante, adolescente un ya. adolescente, inclusive mucho antes, abre su TikTok. Hay padres que le permiten a sus hijos tener Sí, hay TikTok, unos que sí. otros ni siquiera le ponen el control parental, ellos simplemente Exacto. lo dejan y listo y ya. Facebook, YouTube, ellos tienen acceso a todo este tipo de cosas y tienen acceso a cierto tipo de contenido que muchas veces es
un poco complicado. Sin embargo, bueno, este es otro tema más profundo y creo que esto da para varios podcasts. Lo Claro, cierto claro que del sí. caso es que fíjate cómo esta gente, o sea, mientras nosotros tengamos la oportunidad de abarcar todo este tipo de redes, de llegar a Hay que cualquier lugar, hacerlo, hay que pues hay hacerlo. que hacerlo porque este, fue creado para estos fines malévolos. Sin Exacto. embargo, como tú dices, y también es muy espiritual, pues nosotros debemos aprovechar esto y usarlo como trampolín para llegar a las A las personas que almas. Dios tenga dispuestos a llegar, porque, Así es. o sea, es su voluntad, no la Más nuestra. nada. Nosotros tenemos la idea porque Él puso esa inquietud en nuestros corazones, Es que es pero así. realmente Él se va a glorificar de alguna manera. Y es lo bonito de todo, ¿no? De cómo Dios en estos tiempos ha llegado a las masas y cómo sigue llegando a las masas. Así Sea a través de es, la música, sea del arte, así es. sea de toda esta herramienta, porque al fin y al cabo, Dios dotó a los hombres de toda clase de arte y todo Amén, esto. así es. Ahora, de que es verdad que existe simbología y toda esa cosa, eso es real. Eso Claro, tiene que suceder y tiene que ser así, ¿no? es así, hermano. Pero nuestra simbología como tal tiene que ser Cristo. Sí, Porque toda la en todo simbología, momento. y creo que vamos a entrar en materia ya, ¿no? Okay. Por lo que es, porque lo que llamamos la simbología. Porque tenemos que hablar de eso. ¿En qué sentido? Mucha simbología que se usó en el Antiguo Testamento, todo llevaba a una sola cosa, y era Cristo. Amén. Y ese es como quien dice, el mensaje central de toda la escritura, ¿no? Claro. Que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué simbología se usaba en el Antiguo Testamento, hermano Abraham? Mira, por ejemplo, había pues, varias fiestas que lo único que hacían simbolismo era hacia lo que hoy en día tenemos como gracias, ejemplo, o a la venida del Mesías realmente. Toda la escritura, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, o sea, pasando los 5 libros de la ley, El el Pentateuco. Pentateuco, los profetas, ¿sabes? Este, llevaba Un y orden. los salmos, llevaba, digamos, un hilo muy delgado que todo, de alguna forma, a través de parábolas, evidentemente, apuntaba a Cristo, ¿sí? Estaba hablando de Cristo. Es más, muchos dicen que son 300 y algo, de profecías que estaban apuntando hacia este Mesías, Correcto. ¿sí? Y todo lo que, por ejemplo, este es un ejemplo muy vano, ¿no? Pero es una de las profecías que estaba apuntando a Cristo, a Cristo. Cuando Moisés manda al pueblo, o cuando Dios manda al pueblo a través de Moisés, que debían marcar las puertas, comerse un Con la sangre cordero del de tal y cordero. cual forma, que no debían dejar nada, que lo deberían quemar, y salí corriendo a, al desierto, ¿sí? Fíjate esto, que es muy importante. El cordero, el cordero, debía ser un macho, Así es. ¿sí? Aparte de eso, no tener ninguna mancha. Correcto. Y ibas a marcar el arco de El, tu o el puerta tindel, pues exacto, ¿no? con la sangre del Correcto. cordero. Todo esto para que cuando Dios pasara, viera, ok, este es como Exacto. para reconocer, este es mío, Correcto. este es mío, y no entraba el juicio a ese lugar, ¿sí? Debía además estar ceñidos, de pies, o sea, listos, Qué tremendo, preparados, ¿no? dispuestos. Y básicamente, cuando, cuando nosotros nos damos cuenta y cuando estudiamos la palabra con la dirección de Dios, Es lo importante. y también cuando estudiamos la palabra, digamos, pidiéndole al Señor entendimiento, sabiduría, porque básicamente muchas personas leen la Biblia normal, como una historia, y hablo de las personas seculares, ¿sí? Claro, claro. Hablo de las personas seculares. Sí, porque o sea, la Biblia es uno de los libros más vendidos también Claro, y más leídos. No y nada más más por leído. cristianos, sino
por personas que se interesan por Mira, a través de la escritura. te tengo un dato. Un dato curioso, ¿cuál, hermano Abraham? Las personas que dicen ser ateas leen muchísimo más la Biblia que muchos creyentes. Qué tremendo, ¿no? Inclusive que personas que ni siquiera, digamos, son creyentes, simplemente son normales, son personas Sí, que sí, no les interesa mucho la religión y tal. Pero una persona que dice o decide, porque es una decisión, el ateísmo es una decisión, este, ser ateo son unas personas realmente que investigan y que buscan y tienen que leen. hacerlo, tienen que Sí, hacerlo. la cuestión es, o la diferencia es que si tú no tienes la dirección de Dios o quizás la Exacto, dirección de una persona que tenga algún tipo de ministerio, digámoslo así, un pastor, un hermano, un maestro de claro, la claro. palabra, bueno, por ahí no vas a entender. ¿Sí? Es impresionante, chamo. El hecho es, ¿verdad? Que de una u otra manera, o sea, sea por el medio que sea, la escritura es muy clara cuando relata y nos dice claramente eso que tú acabas de decir ahorita, ¿no? Que Cristo es el centro de la escritura en general. Mm, Porque hay que tener en claro de algo. Primeramente que Jesús es Dios. amén, Eso es lo primordial. claro. Que Él estuvo desde el principio Juan 1:1 dice, en exacto, principio era el exacto. verbo era con Dios y el Así verbo es. era Dios. Así mismo es. Y más abajo después dice, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne y Así es. habitó entre los hombres. O sea, 1:4. Dios se hizo hombre. Juan 1:4. Y eso es muy importante porque muchos niegan la deidad de Dios. O Así sea, es. muchos niegan la deidad de Jesús. Y un ejemplo tenemos las sectas como Solo Jesús y todo ese tipo de cosas. Sí. Y también niegan, muchos niegan pues la deidad de Jesús. Y Hay algo nuevo que salió que ¿en es, dónde? o sea, de esas personas que de alguna forma tienen una doctrina diferente y no aceptan algunas cosas que salen en la Biblia y tergiversan lo que Correcto. los versículos. Este, hay una sobre los que Dios no habita en templo. Hecha por manos de hombres. Ajá. Y no, los pastores no son bíblicos, los maestros no son bíblicos y tal, y toda esta Sí, sí, cuestión. eso se ve mucho ahorita en en estos Sí, tiempos. y también hay unas doctrinas que hablan solamente de que Jesús no es Dios, de que Correcto. solamente hay un solo Dios, de que Jesús no tiene nada que ver con eso, que el Espíritu Santo fue y ya, o sea, no. Entonces, hay muchas cosas que se desvían de lo que realmente es el plan perfecto de Dios. Correcto. Porque Jesús estuvo incluso hasta en el mismo Edén, ¿sabes? Entonces, Exactamente. cuando estamos hablando de que se le aparece la serpiente a Eva y le indica, ¿sabes? Digamos, tergiversando la escritura Es que así fue. o el mandamiento de Dios, le estaba diciendo, epa, Dios lo que no quiere es que tú seas como es Él. Porque sabe el Exacto. día que pruebes el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, Se le va a hacer como Dios, vas tremenda a ser oferta, como eres Dios. loco. Y también el corazón del hombre corrompido, pues sí, tenía ese Eso es deseo, tremendo, ¿no? o Porque lo despertó la serpiente. digo que lo despertó la serpiente, Sí, bueno. porque era inocente en ese momento, pues. Había Sí, cierta inocencia en ese había una momento. cierta inocencia, Pero pero se dejó el engañar. hecho es que la serpiente, o Satanás, mejor dicho, ya estaba envenenado. Ya estaba envenenado. ¿Por qué? Porque Satanás fue envenenado cuando en él hubo la maldad, pues el deseo, la codicia de ser como Dios. Mm, claro, 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 obvio. Ya ahí, Por eso te digo, porque ya era un ángel caído exacto, en ese ya era momento. Satanás, ya era Exactamente, Satanás, exacto. y va y le De dice, hecho, conchale, y despierta esa espinita ahí como que, mole. por eso es que es importante, fíjate lo que dice la escritura. La escritura dice, es importante que prestemos más atención a lo que hemos oído, Correcto, no sea que resbalemos. ¿Qué quiere decir resbalar? Quiere decir que cuando tú no
escudriñas bien las escrituras. Acuérdate que la fe llega por el oír y el oír La palabra de Dios. por la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad? Cuando una persona escucha la palabra de Dios de parte de un hermano que se la está dando, de parte de un maestro, un pastor, o la escucha por casualidad, va pasando y viene un hermano de fuego y le está dando la palabra y él escucha, wow, Claro, qué tremendo y tal. Vienes tú, ¿verdad? Como buen cristiano, buen creyente, y vas y te vas a la escritura, es así, ¿sí? Y quien te va a guiar a toda justicia, a toda verdad es el Señor, el Espíritu Santo. más nada. Dice, ah, bueno, mira, aquí lo dice. La Biblia dice tal y cual cosa, ¿sí? Y eso debemos prestar más atención. Es que así Y si es. tenemos alguna inquietud porque no lo entendemos, mira, muchas veces mi hijo me ha Perdón. preguntado y me ha dicho, oye, papá, esto no lo entiendo, ¿qué significa tal y cual cosa? Y yo, bueno, dentro de mis pocos conocimientos para la gloria de Dios que tengo, Le has hablado. le hablo sobre lo que significa o sobre lo que yo entiendo, ¿sí? Pero es básicamente la Biblia. Eso es la palabra de Dios y es Es que es súper así. tácita y clara. Hay unas que son metáforas y quizás por ser metáforas fue que este, la serpiente engañó a, a Eva. Pero eso era un mandato claro. Epa, que todo algo puedes comer, Exacto, menos de menos ese. de este. Te vuelvas Que loco que ese es el que el día que lo pruebe, ciertamente morirá, morirá. morirá. Y literalmente no murió, pero espiritualmente Murió. murió. Entonces, Entró el pecado de la humanidad, la desobediencia de ahí la es donde uno humanidad. entiende, el morir era metafóricamente hablando, era una metáfora espiritual. Y entonces entendemos, y debemos entender, que desde ese momento vamos a observar el lenguaje celestial. Del cielo, es así. Y también un sentido físico también hubo ahí también. Claro, Porque también físicamente morimos ahorita, actualmente claro, morimos, pues, claro, porque claro. antes estábamos en la vida eterna, podemos decirlo Sí, así, eso es porque fuimos destituidos de la gloria de de la Dios. gloria de Dios. ¿Sí? Tuvimos que ser restituidos Exacto. para formar parte del plan perfecto del Señor. No me acuerdo en qué parte de la escritura, que creo que está en segunda, primera carta de los Corintios. Creo que lo tenemos que anotar en estos apuntes, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Busquen en la Biblia, hermano. Creo que esa es la Biblia, ¿no? Sí, sí, amén. Amén. Está en la Este, Biblia, en algún lugar de la Biblia en está. algún lado está. Ajá. Menos en segunda de Joan, ahí no está. Está en primera de Corintios 15, 22. Y después es el Ok. 45 para el que dice. Primera carta a los Corintios 15, 22, 25. Bueno, aproximadamente mi hermano busca aquí, ¿verdad? Tú decías algo muy, muy real. Y era que se están viendo ahorita en estos tiempos muchas esas cosas, ¿no? Lo primero, de que no existe ministerio, de que Dios no habita en templos de manos de hombre y todo eso. Y en un cierto sentido es una verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero la escritura enseña de que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre. Y que sencillamente también Dios constituyó ministerios o servidores o ministros. De esto no quiere decir, ¿verdad? Que, que, que no existan actualmente. O sea, sí están allí para la disposición del servicio del Señor. Entonces, ¿qué dice eso, Monolán? ¿Qué ¿Cuál dice me la escritura? dijiste? Primero, lea primero de Corintios 15, 22. Ok, la carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios 15, 22. ¿Qué Ok, dice? 15 tenemos aquí 22. ¿Qué dice primero Corrígame si 22? me equivoco, acuérdense que tengo lente, no No, voy a ser que me tranquilo. pierda por ahí. Estás medio cegada. Dice, la palabra dice, leemos la palabra Amén. en el nombre del Señor, el Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿Y qué vivificados. dice 45? En el 45 dice, ok, aquí estoy. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Correctamente. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿eh? Claro, por eso, ya lo hemos conversado. Sí, ya lo hemos conversado. Tienes razón. Con respecto al tema de lo que era Adán y Eva. Amén. Porque sí, ciertamente, ¿verdad? En la desobediencia entró al hombre y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y era necesario. Pero ya cuando llega Cristo, que ahí hubo, tú lo hablabas ahorita, esa promesa de que el Señor cuando, bueno, vamos a decirlo así coloquialmente hablando, ¿no? Le dice a Adán, bueno, mira Adán, ahorita fue loco. Y a la mujer también, bueno, mira mujer, ahora vas a parir con dolor. Y al hombre, bueno, vas a trabajar con el sobre tu frente. Y a la serpiente le dice, bueno, mira, te vas a arrastrar, no sé qué. Pero la mujer le dice algo muy clave, ¿no? Y se refiere también a la simiente y todo esto.
diciendo que bueno, que ahora la parte del calcañar y todo eso, Sí, ella le dio en la cabeza y tú le dieras en el y calcañar. tú la riñas en el Sí, calcañar. ahí se estaba hablando básicamente, era de la simiente de la mujer. Bueno, todos sabemos que la mujer no tiene Correcto, simiente, eh, exacto. pero sin embargo Cristo es el primer Es el hombre primer que hombre, nace a través de la neogénesis. No, ni siquiera el primero, el único. el único, El único. Y entonces, porque él es santo, él es Dios, o sea, es una forma tremenda, porque tiene que nacer de una manera natural, ajá, nacer, pero era necesario ser procreado de una manera sobrenatural, sobrenatural. y así sucedió. Amén. Por Sí. eso que Cristo es eh, vivificante, o sea, es el que nos da vida. Espíritu vivificante. Claro, porque es que alma viviente quiere decir que solamente éramos almas, Correcto. ¿verdad? Y que estábamos vivos. ¿Por qué? Porque morimos, después de, morimos al momento de que sucede lo del Edén. Entonces, literalmente éramos almas muertas. Literal. Pero viene el espíritu vivificante, que es Pácata Cristo, llegó, se como, cumplió la profecía. como una promesa de Dios para que, como dice Juan 3:16, de tal Exactamente. manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, Más mas tenga tenga vida vida eterna. eterna. Entonces, Dios tenía este plan perfecto. Ok, cometiste este error, bueno, ya tengo la solución. Exacto. Y viene Cristo, que también estaba en el Edén, que era el Correcto. árbol de la vida, Es ¿sí? así. Y Dios dice, epa, no, vamos a sacar a esta gente de aquí. O sea, va a sacar de que se vuelvan locos, no vayan a comer este árbol y bueno, vamos a tener por la eternidad. Imagínate cómo es ese don de sabio que estas personas, ¿verdad? Aparte de que ya habían muerto espiritualmente, ¿sí? Para que el pacto pudiera funcionar de manera adecuada, ellos tenían que nacer de nuevo, morir Correcto. para el mundo y vivir para Cristo, Así es. como dice el momento en que nosotros declaramos el bautismo, ¿no? Y como se lo dice el Señor Jesús a Nicodemo, A Nicodemo. le dice, mira, es necesario que tú nazcas de Nazcas de nuevo. nuevo. Claro, son cosas que de repente quizás muchas personas no la entienden porque son, vuelvo y repito, metáforas. Pero ¿qué es la metáfora? Las parábolas son el lenguaje del cielo. Cristo, en todas las profecías, en todo el Antiguo Testamento, los salmos, estaba anunciado a través de las parábolas, Así es. ¿sí? A través de este lenguaje, que es el lenguaje del reino de los cielos. Y cuando Correcto. viene Él, llega las personas y le dicen, o sea, los discípulos, y no entendían lo que Él estaba Nada, diciendo. chamo. No entendían. Claro, Él revela el Antiguo Testamento, ¿sí? Completamente. Lo revela y dice, mira, aquí se habló de mí, de mí se ha hablado en eh, la, el, el Pentateuco, en los Salmos y en los profetas. Correcto. ¿Sí? De mí es de quien se ha hablado. Y esta gente no lo entendía porque lamentablemente no entendían de parábolas. Pero entonces Cristo nos enseña cómo es el reino de los cielos. Así es. ¿Cómo? A través del mismo lenguaje que él hablaba, el reino, las parábolas. Claro, Y chamo. entonces dice, bueno, el reino de los cielos es como un campo en el cual un sembrador sembró la semilla. Y bueno, nos revela a través de varias parábolas, de varias, digamos, metáforas o este lenguaje del reino de los O sea, cielos. yo digo que si Cristo viniera en estos tiempos, o sea, va a venir, ¿no? Pero Amén, si amén, gloria a fuera, Dios, lo estamos esperando. claro que sí, mi hermano. Si fuera en estos tiempos, sería palabras así como cibernéticas, pues. Como que bueno, el reino de los cielos es semejante, Pero no mira, sé. hay algo muy importante también que debemos siempre tener en presente. Él nos dejó unas parábolas, ¿sí? Mateo 24 en adelante. Correcto. Mateo 24 son las parábolas que debemos estudiar para poder reconocerlo. Así es, Igual, Apocalipsis. así es. Hay muchas personas que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que el libro de Apocalipsis más bien es un libro de esperanza. ¿Por qué? Porque Lo así es. como lo fue el Antiguo Testamento, que nos hablaba y nos anunciaba un Mesías, Correcto. de esta forma, el libro de Apocalipsis y Mateo 24 nos anuncia la segunda venida del Señor, que van a ocurrir cosas
porque él dice, bueno, mira, estate atento porque va a pasar tal y cual cosa. Hay Sí, que es tener así, cuidado es con así. eso. Entonces, que sea el Señor ayudándonos a entender sus palabras. El que sea el Señor ayudándonos a entender estas eh, profecías a través de las parábolas. ¿Qué más tienes por ahí, Bueno, hermano Jan? aquí tenía sobre las profecías mesiánicas, Amén. como por lo menos Isaías 7:14, ¿verdad? Que Okay. habla sobre que el Mesías iba a nacer de una virgen. Ah, ok, estábamos hablando de eso. También de como Juan, cuando Juan le preparó el camino, Juan, Juan el Bautista. También sobre la autoridad profética que tenía Cristo. claro. Y también de que el Mesías iba a ser luz para los gentiles. O sea, realmente el Antiguo Testamento, a nivel global, ¿no? Que engloba todo, era la restauración de, tanto como de Israel, también como la unión de la humanidad con el Señor. O sea, era como decirte ese puente, pues, La reconciliación la completa. reconciliación completa de Dios con la humanidad. Amén. Y eso se cumple al Cristo nacer, y no nada más nacer, sino estar en la tierra y morir y resucitar. Así Y es. ahora, proféticamente hablando, a nivel, así como tal, es su venida, que está escrito en Apocalipsis, Y en Mateo pero, 24. y en Mateo 24 también. Pero es algo muy, ¿cómo te explico? ¿Cómo me explico? Perdón. Es algo muy sorprendente, ¿no? Porque hay muchas sectas o muchas personas que no toman la sola escritura como algo primordial. Yo digo que algo que esté por encima de la escritura, ya eso está mal. Por lo menos, hay muchas sectas, para no nombrarlas, ¿no? Se basan en lo que es el libro profético de Elena White. Y también están las cartas de este hombre, se me olvidó este hombre, vale. El que dijo que Cristo iba a venir en el año 1900 y Ok, pico. ok. Ese señor, Ese señor, él dijo que Cristo iba a venir. el que es un testigo, ¿no? Ajá, que es un testigo, exactamente. Él dijo que venía en el año 1900 y pico, ¿no? Y ahí te das cuenta de algo. O sea, al poner primeramente, ahí estás poniendo las profecías, el cumplimiento, todo lo que se engranó desde el antiguo pacto hasta ahora, la gracia de Dios, lo estás poniendo, como decirte, a un lado. Y cuando tú te das cuenta o estudias la escritura a profundidad, y no nada más por yo decir o hablar desde mi herida, porque ¿qué está pasando ahorita? Muchos están hablando desde su herida, porque tristemente, ¿verdad? La iglesia no es perfecta, y tristemente hay que aceptarlo y reconocer, ¿verdad? Que me meteré en ese saco. Quizás no hemos actuado de manera correcta. Como cristianos creyentes no hemos actuado de manera correcta. Quizás hemos herido, hemos maltratado, hemos enseñado mal, entre muchas otras cosas. Y no sabemos, yo en lo particular, a mí no me gusta estar diciendo, no, que esos no son de Dios y son de Dios, ¿no? Pero sí me atrevería a decir, Bueno, ¿no? la palabra dice que no debes hacerlo. Es que es así, no deberíamos de hacerlo, ¿no? Y muchos lo hacen y todo eso. Pero nuestro deber como tal es tratar de sacar del error a la persona. Ese es Bueno, es que ni siquiera nosotros simplemente dice, con la palabra, vamos a la Biblia, y dice, bueno, la palabra dice tal cosa, y es el Espíritu más Santo nada. quien se va a encargar de hacerle entender a esa persona, porque Es es que que es nosotros así. no tenemos, igual cuando un hermano muchas veces está cometiendo algún tipo o está medio desviado, ¿sí? Se está apartando, o hay algunas situaciones en él, ¿sí? Claro, claro. Que el Señor le está permitiendo, porque el Señor permite todas esas cosas, Más quizás nada. para aprendizaje, quizás para reforzar su fe. Porque, ¿qué sucede cuando una persona está pasando por algún tipo de juicio? Está pasando por algún tipo de prueba. Pasa que es tremendo, ¿verdad? Fíjate esto, ¿ve? En el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo bajaba nada más o estaba en aquellos que eran escogidos para esa labor, Claro que están ungidos además. que estaban ungidos ya por Dios para eso, ¿no? Llega Cristo, se cumple la profecía, hay una promesa del profeta Joel, ¿verdad? Que se había derramado su espíritu sobre toda carne, y ahora nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo Para la gloria de Dios. para Él su, no para nos su dejó gloria sola. Él no nos dejó solo. Dijo, les enviaré. al Consolador. Amén. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora nosotros, chamo,
Y es algo que como creyente nos alegra en cierto sentido, pero también es necesario que nos duela, ¿no? ¿Por qué? Porque como Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario que seamos pulidos, es necesario que seamos heridos, es necesario que nos duela, pues es necesario, Yo tengo unas noticias por aquí. es necesario, Ok. es necesario. ¿Para qué? Primero, porque para qué hacían o para qué era que el pueblo en el Antiguo Testamento iban y sacrificaban los corderos. Primero, para ser aceptos delante de su presencia, Sí. para ser justificados. Y segundo, para ser perdonados. Y también para obtener la vida eterna. Entonces, ¿en Cristo ha cambiado la cosa? Sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Porque ya no tengo que llevar cordero ni nada. Ya el cordero fue entregado como cordero al matadero. Su sangre fue rociada y ahora está ahí, bueno, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo en el tabernáculo espiritual, ¿verdad? Por nosotros. Ahora, yo en fe creo, entro confiadamente al trono de su gracia, su espíritu me guía y todo esto, pero sigo en esta tierra. Entonces, como sigo en esta tierra, tengo que pasar por dificultades, situaciones y todo ese tipo de cosas, teniendo la convicción, teniendo la certeza de que, bueno, de que Dios está con uno, pues, y que, bueno, uno tiene que seguir para adelante, mi hermano. Mano, está bien. Mira, estamos en el espíritu, porque fíjate que por aquí yo tengo un apunte muy importante, ¿no? Que a mí me agrada mucho hacer mis apuntes. Eso Y es muy importante, chamo. este quería hablarte, ¿sí? De algo que el Señor realmente me puso en el corazón. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 6, del 6 al 9? Deuteronomio 6. Oh, vamos a, en estos días, para hacerte un cuento aquí rapidito. En estos días llego a casa, mi esposa estaba en la iglesia, yo llego del trabajo y cuando llego, enseguida, apenas veo a mi esposa, ¡guau! Siento Esta es una la presencia unción. brutal. Y dije, wow, qué Qué tremendo. bello, man. Y sentí realmente esa presencia del Espíritu Santo y el Qué Señor bello, tratando man. conmigo en ese momento, ¿no? Y digo, le digo a María Díaz lo que está sucediendo. Oye, qué fuerte, ¿no? Y empezó a hablar con ella. Eso me pone una inquietud, ¿sí? Y básicamente era hablando, ¿no? De que el Señor día a día nos está llevando, ¿verdad? A un nivel nuevo, para entender su palabra, para prepararnos, Es porque Él va a así. estar con nosotros siempre. Él está con nosotros Correcto. y básicamente nos está enseñando día a día, nos está entregando esta sabiduría, nos está entregando a través de su palabra, Así es. ¿sí? Y estamos en los tiempos en que debemos ser más radicales. Y no hablo de radical de extremismo, no, hablo de radical de utilizar todas las herramientas que sean necesarias para llevar la palabra de Dios. Es así, ¿Por qué? hermano. Porque así mismo como están siendo radicales, porque acordémonos de algo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Amén. ¿sí? Y bueno, ya tú sabes lo demás, ¿no? Lo del verbo, lo de la palabra dice, sino contra huestes Espiritual de maldad espirituales de que habitan en maldad las que regiones habitan en las celestes. regiones celestes. Entonces, nosotros somos un ejército, ¿sí? Pertenecemos al ejército de salvación de Así es. almas. Siempre lo decimos, hablamos de Claro, eso claro que sí. a manera de chiste, ¿no? Y también lo Correcto. escribimos en nuestras canciones, que pronto vienen por ahí, ¿no? Pronto, sí, sonamos. Lo cierto del caso, hermano, es que el Señor literal puso este inquieto en mi corazón, se lo digo yo a mi esposa porque evidentemente lo estoy recibiendo en un momento. Claro, claro. Le digo, mira, está pasando esto, tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído, no sea que resbalemos, tenemos que llevar la palabra, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano Es para que es seguir necesario. trabajando en su obra. Entonces, Hay que hacerlo, man. este, bueno, no, nos va a llevar a otros niveles. Entonces, le digo, acuérdate, fue tremendo, porque le digo, acuérdate que el que más se le da, No se le más se le demanda. demanda, ¿sí? Y el Señor ha puesto su confianza en nosotros, entonces no podemos defraudarlo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, o sea, Claro, realmente entonces. estaba en fuego. Y entonces, este, Estaba dice, flipando, sí, chamo. sí, Es tremendo, chamo. el Señor
creó este plan de salvación para todos nosotros, güey. Entonces, eh, en Juan 31, 33, 3, perdón, Juan 3, 31 al 33. Mi Yo pana quería, Juan. sí, yo quería hacer un ejemplo ahí rapidito porque fíjate lo que sucedió. Me llaman de mi trabajo y yo estoy contándole, yo estoy hablando en mi trabajo de alguien que demanda la razón de mi fe. Me dice, mira, ¿por qué tú esto y por qué aquello? ¿Sí? Claro, claro, es Y entonces yo me interesante. pongo a hablar porque uno tiene, ¿sí? Ah, bueno, yo no tengo dinero, no tengo tal cosa, no tengo un autógrafo, pero ¿sabes qué? De lo que tengo te doy. Más nada. Como dice mi amigo el apóstol Pedro. Ah, Pedro. está en un Belén. Sí, Pedro. Sí, porque yo me confundo con Pedro y Pablo por Sí, la pasa cuestión que de son la fe. panas, son Sí, panas. sí. Entonces, bueno, así mismo, ¿no? Me pongo a hablar con él y empiezo a hablar de la palabra y tal. Y él me está preguntando y tiene una inquietud grande, se está tratando con él, ¿sabes cómo es? Es lo importante. Y de repente me llaman de mi trabajo porque cuando me doy cuenta, me llaman para la oficina. Cuando me doy cuenta, sin querer, de verdad, o sea, pido perdón por esto. Había más o menos como 9 personas ahí alrededor escuchando. Y gloria a Dios, pues el Señor está tratando con cada uno de ellos. Es que es así. Y me dicen, mira, yo entiendo que esto es muy interesante, esto está bien, Pero pero vale, vale. tienes que entender que estás trabajando y ya, perdón. ¿Qué dice la palabra? 3:33, ¿no? ¿Sí? O 31:33. No, dice en 31 al 33. Dice así. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amén. Y este es el año del testimonio. Nosotros Así es, debemos hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si yo soy del reino de los cielos y estoy aquí en la tierra, pero somos del reino de los cielos porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos, a correcto. pesar de que estamos aquí en este momento, porque somos hijos de Dios. El Señor hizo una transformación en nuestra vida. El Señor cada día nos está transformando, ¿sí? ¿Y Qué tremendo. qué es lo que vamos a hablar nosotros? De Dios, del Señor. Donde nos encontremos. Aquí hay algo muy, muy tremendo, ¿no? Que es de esta porción de la escritura. Porque dice el que viene de arriba. Sabemos que el que viene de arriba Es Jesús. es Jesucristo, ¿no? Ujú. Y él lo que hablaba era parábola. Exacto, dice que el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Claro, O sea, de que Dios es real, de que Dios es certero. claro. De por qué. Porque aquí Dios también estaba confrontando, ¿verdad? A todo este tipo de gente. Había hablado ya con Nicodemo y todo esto. Sí, Diciéndole, mira, ¿sabes qué? Vale, yo soy el que viene de arriba. O sea, yo soy el verbo, yo soy el que hablan los profetas, los antiguos. exacto. Lo que tanto ustedes han estudiado. Ese soy yo. Y cuando habla de esto, ¿no? Pero después dice más abajo, el 34, Amén, ¿no? amén, amén. Porque dice, Continúa. porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Ese era Jesús. Claro. Pues Dios no da el espíritu por medida. Es decir, que Dios lo da Pleno. completamente. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Después dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Amén. pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que se rehúsa a creer. Ahora, el que ha recibido el testimonio de Cristo, el que ha entendido que Dios es el Mesías, el que ha entendido que Dios vino a la tierra a morir y resucitar y volver a venir, ese verdaderamente entiende que Dios lo envió y que Amén. Dios hizo hombre. Sí, Y eso es lo bonito, ¿no? claro. ¿Sabes qué? A mí me pasó una anécdota también cuando estaba en el trabajo y fue que, bueno, había un hombre, bueno, realmente eran varios, ¿no? Que tenían situaciones, pues, situaciones difíciles y todo esto, ¿no? Y Dios coloca en mi corazón hablar con ellos, platico con ellos y todo esto, ¿no? Y había uno también que cuando son las cosas de Dios, son las cosas de Dios. Él empezó a hacerme preguntas también. Cónchale, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Entonces, conforme a la escritura, uno le daba lo que Dios le dio a uno. Y se hablaban ciertas cosas ahí. Pero en estos días, él iba a dar a luz. Bueno, su esposa iba a dar a luz. Entonces él me llama y me dice, mira, hermano,
mi esposa no ha podido dar a luz todavía, no sé qué. Y yo, bueno, hermano, confía en el Señor, no sé Amén, qué. amén, Dios te amén. va a proveer todas las cosas, esto y lo otro. Él me dice, amén, no sé qué. Me voy a hacer mis labores. En la noche veo que me dice, mano, y toda la contigo, no sé qué, pero es urgente, no sé qué. Yo, hermano, ¿qué pasaría? Entonces me llama, chamo. Y me dice, coño, hermano, ¿sabes qué? Después que hablé contigo, yo te colgué, no sé qué. Porque mis palabras fueron, la palabra que se puso en mi boca fue, bueno, pero tú no has hablado con papá todavía. O sea, habla con Dios y ve qué hace Dios. Se Amén. le me dice, chamo, mira, yo cerré el teléfono, no sé qué, y me senté. Me puse a orar, hablé con Dios, no sé qué, chamo, y pasaron menos de 5 minutos. Y llegó el médico, no sé qué, y diciéndome que, bueno, que iban a pasar a mi esposa a la sala donde le iban a atender. Y después recibió otra llamada de que, bueno, le iban a dar las cosas que necesitaba, chamo. Y son las formas o las maneras de Dios tratar con las personas. Así es, O chamo. sea, es la manera que Dios usa para tratar con las almas. Amén. ¿Ve? Entonces, es triste ver cómo hay muchas personas o cómo el sistema está llevando a que obviemos la escritura y de cómo obviemos las profecías del antiguo al cumplimiento de Cristo. Amén. Entonces, quieren desaparecer eso. O sea, quieren hacernos creer bueno, Jesús era un profeta más, de que ya Dios no habla en estos tiempos. Para mí Dios habla en estos tiempos Amén, y así es. sigue hablando. ¿Por qué? Porque al yo leer esta porción de la Escritura, sencillamente la Biblia es el pensamiento escrito de Dios. Así es. O sea, es la mente de Dios escrita. Listo, al yo leer en una porción de la Escritura, ahí Dios me está recordando, primero, que Él se hizo hombre y que es necesario que crea en su palabra. Y eso es lo importante, ¿no? Amén, así es. Por Vamos a leer Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio, Sí. hermano. 6 al 9. Ujú. Deuteronomio 6:9. Sí. 6:9 dice. 6:9. Del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ok, dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las Amén. repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Es cuando entendemos que la palabra del Señor eh, tiene que estar presente en nuestras vidas siempre. Sí, entonces hay que entender que el Señor, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra, ¿sí? Ella va quedando en nosotros, ¿sí? Y nosotros lo que vamos llevando al mundo es lo que está en nosotros y es la palabra. Es Y tú así. te acuerdas de la palabra cuando alguien viene y te dice, mira, ¿por qué tú? Bueno, la palabra yo creo en Dios porque Juan 3:16 dice esto, creo en Dios Y, porque y así. también en situaciones en nuestras vidas, porque para eso es la palabra, para recordarnos de nuestro caminar, de lo que Dios hizo y seguirá haciendo, porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, o Amén. sea, darnos la salvación de nuestra alma. Así es, chamo. Y en nuestro caminar, pues, porque es así. Así es. Bueno, hay que darle gracias a Dios por todas las cosas y entender de que Él es el único que nos va a guiar a su justicia, a su verdad y Correcto. que mientras nosotros tengamos la oportunidad de, de llevar su palabra, pues debemos hacerlo, porque es un mandato que Él ha puesto en nosotros. Claro, claro que Él nos va a sí. respaldar, dice su palabra que Él va a estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Así es. Lo dice Josué 1:9, 1:10. 1:9. Hay que entender que el Señor tiene todas las cosas preparadas para, de alguna forma, no permitir que ningún alma se pierda. Él nos está usando a nosotros y usando a otros hermanos para, de alguna forma, llevar ese mensaje, el mensaje que Él quiere que nosotros entendamos. ¿Sí? Entonces, y darle la gloria a Dios por todo y darle la gloria a Dios porque Él ha permitido que otra vez hoy estemos aquí y bueno, seguir eh, o sea, haciendo lo posible para que poder usar las herramientas y todas estas cosas para poder llevar la palabra a través de las redes sociales.
Y bueno, ustedes que están allí, espero que haya sido de bendición todas estas cosas que aquí se hablan. Amén. Síganos. eh, y bueno, que sea el Señor tratando con cada uno de nosotros, con todo lo que estamos aquí y dándole la gloria a Dios por todo, porque toda la gloria es del Señor. Amén. Amén, hermano. Y bueno, lo que puedo yo agregar ahí, ¿verdad? Es que, bueno, que sea el Señor dándonos la iniciativa y sobre todo su Espíritu Santo quien nos guíe. Y así con todas las personas que por medio de este medio de comunicación, hasta donde llegue, pues, sea hasta los últimos confines de la tierra, y que sepan que estos humildes servidores están para dar la porción de la escritura que Dios coloca en nuestras vidas. Amén. Y el fin de este mensaje o de este podcast como tal el día de hoy es que entendamos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto están entrelazados entre Así sí es. y que todo conlleva a Jesucristo, Amén. de la profecía hasta el cumplimiento, y que somos en Cristo ahora, estamos llenos de su plenitud. Por el resto, bueno, síganos a través de las redes sociales, somos Amén. LG2 con propósito por todas las redes sociales. Así es. La cuenta personal de mi hermano no me la sé, creo que es Master el Poeta en TikTok, Más sí. Master en sí en TikTok, en Instagram Martínez Rela, y bueno, estamos para servirles. También viene música, vienen más videos, vienen Amén. más interacciones, vienen también evangelizaciones, Si Dios lo seguimos, permite. seguimos haciendo la obra de Dios. Y bueno, mi hermano, para adelante con Cristo. Más nada. Y esto es Elegidos elegidos con con propósito. propósito.